Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video en el cual estamos comenzando una nueva serie de temas, una nueva serie de videos en el cual vamos a estar estudiando un tema fundamental y esencial que requiere nuestra comprensión, que es la muerte. Bien, el tema lo hemos dividido en 4 subtemas. ¿Sí? El tema número 1, o el tema que hoy nos reúne aquí en esta primera reunión, es el portentoso milagro de la vida. El tema número 2 vamos a estar estudiando la naturaleza de la muerte, qué es la muerte y demás. El tema número 3 va a ser la esperanza que hay después de la muerte. ¿Hay algo después de la muerte? Bueno, esto nos vamos a encargar de hablar en el tema número 3. El último y cuarto tema vamos a estar estudiando conceptos erróneos que se tienen respecto a la muerte. ¿Bien? Y para modo de introducción, cabe señalar que todos los grandes pensadores del mundo, como lo pueden ser los filósofos, entre ellos los renombrados Platón, Aristóteles y Sócrates, se han enfrentado a este interrogante de la vida, la muerte. No solamente ellos, sino también teólogos, científicos y demás, han dedicado toda su existencia a la explicación de este misterio. ¿Sí? Esta y más preguntas se ha formulado el ser viviente, el hombre, ¿sí? Y lamentablemente, con la ausencia de Dios en su corazón y al estar apartado del Señor, ha implementado o ha desarrollado en base a su anhelo, a su deseo o a su corazón, su sentir, ¿sí? No teniendo en cuenta la palabra de Dios. Bien, pero solamente Dios, el creador de la vida, puede dar las respuestas correctas que tanto y desesperadamente necesitamos. Para poder entender este tema, tenemos que entender el principio de todo. Para eso, vamos a volver al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. La palabra de Dios declara en el libro de Génesis, el primer libro. Génesis significa el libro de los orígenes en griego, y en hebreo significa Bereshit, en el principio. Bien, en base al primer versículo que así comienza. El libro de Génesis, la palabra de Dios, sostiene que Dios nos creó su propia imagen. Esta imagen, sabido es que con el pasar de los tiempos, ha quedado desdibujada, ¿sí? A causa y a consecuencia del pecado. ¿Sí? En el transcurso de este tiempo, nuestras habilidades físicas, intelectuales, han ido mermando, han ido disminuyendo, ¿sí? Considerablemente. Y especialmente la espiritualidad ha ido decayendo en estos últimos años, con lo que vemos el secularismo y demás. Pero según lo que dice la Biblia, salimos perfectos de la mano de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí podemos observar a primera vista que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, a imagen de Dios conforme a su semejanza. ¿Sí? Es lo que veníamos mencionando. Otro pasaje más que habla también de la creación de Dios, al igual que este, es en el capítulo número 2 del Génesis, y específicamente el versículo 7, que dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Así lo dice la Reina Valera antigua. Vamos a compartir algunas versiones para que podamos entender un poquito más cómo lo vierte en cada una. La Biblia de los Jubileos dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Notamos, tanto la Reina Valera antigua como la Biblia de los Jubileos dice que el hombre llegó a partir de que Dios, insulfó en su nariz aliento de vida, el polvo de que habíamos sido creados, dice, llegó a ser un alma viviente. En estas concuerdan así estas dos versiones. Ahora la nueva versión internacional lo vierte de una manera distinta, que es muy interesante. Dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta acá vamos todo igual. Y sopló en su nariz aliento de vida. Totalmente de acuerdo. Y ahora, notemos lo que dice: y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vemos cómo hay esta comparación. Las anteriores versiones decía: y fue un alma viviente. En la nueva versión internacional lo vierte un ser viviente. Bien, otras más que dice la Biblia textual. La Biblia textual, tercera edición, dice: entonces
Yud Het Vav Heit, o sea, el nombre de Dios, Elohim, Elohim significa Dios en hebreo, moldeó al hombre de la tierra roja. Esto es muy interesante también, que tenemos que tener en mente, de la tierra roja. ¿Por qué? Alguna dice del polvo de la tierra y otra dice de la tierra roja. E insulfó en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó, dice, a ser alma viviente. Vamos captando, ¿no? Y bueno, así lo siguen invirtiendo, ¿no? También las otras versiones. La Biblia de Israel dice un ser viviente. Y la Biblia textual cuarta edición dice, y llegó a ser el hombre alma viviente. Bien, entonces tenemos estas dos terminologías, alma viviente y ser viviente. ¿Sí? Ahora, respecto a las interpretaciones que hay al alma, hay muchas y muy variadas. Muy variadas. La he resumido aquí un poquito, bastante resumido podríamos decir, que para el pensamiento ateo es un término que está un poco en desuso, ¿sí? Tampoco hay que generalizarlo también. Por cierto que se sigue utilizando este término. Pero usualmente está en desuso en su origen, podríamos decir. Y ha sido sustituido al término alma con la mente, es decir, que el alma es la mente, ¿sí? Y todo esto en base a otra interpretación que es la filosófica, que vamos ahora en un momento a comentar. Para la cristiandad popular, en su mayoría, por ejemplo, tanto los testigos de Jehová o los adventistas y demás, exceptuándose a ellos, creen que el alma, ¿no? Todas las demás religiones, exceptuando a los testigos de Jehová y los adventistas, creen que el alma es algo inmortal, ¿sí? Que sigue viviendo después de la muerte, podríamos decir. Ahora, el pensamiento oriental plantea que el alma es inmortal, al igual que diversas y demás religiones paganas. Pero nuevamente hago ese énfasis, no hay que generalizar porque hay muchas religiones orientales que no creen en el alma. Por ejemplo, tenemos el budismo no cree en el alma como algo inmortal, sino que el hombre muere, listo. Y por último tenemos la filosófica, que esto tiene mucha relación con la atea, porque en la filosofía, en un principio, en la filosofía, con Platón y demás, el alma era concebida como el principio vital, ¿no? Que fue concebida como principio del conocimiento por Platón, ¿sí? Y también ahí viene la idea de que el alma es inmortal, de Platón. Que eso nos vamos a encargar de hablar un poquito más en el último tema, concepto erróneo sobre la muerte. Bien. Luego con el tiempo, cuando llegó el tiempo bastante muy actual, podríamos decir varios siglos atrás, Descartes, para el año 1700, 1800 por ahí, Descartes pierde el carácter, el principio vital y lo identifica con el principio del conocimiento o con la mente, ¿no? Que tiene el ser humano, con la conciencia, que es prácticamente el pensamiento, podríamos decir, popular ateo. Pero, nuevamente, no hay que generalizar, porque hay muchas corrientes, podríamos decir. Ahora bien, como hemos leído en Génesis 2, aquí se describe la formación como también la creación del hombre, ¿no? Génesis 2.7 decía el polvo de la tierra, más el hálito o espíritu de vida, ¿sí? Quedaba, dice, y llegó a ser, decía la Escritura, un ser viviente o un alma viviente. Tal como lo hemos visto, ¿no? Al comparar el versículo en las diferentes versiones. A simple vista, cuando leemos Génesis 2.7, podemos notar que el texto en ningún lado está afirmando que Dios le dio un alma al hombre. No, sino, tampoco dice que el hombre tiene un alma, tampoco lo dice, sino que el texto dice que llegó a ser un alma, si recordamos. ¿Sí? El texto dice que llegó a ser un alma o un ser viviente. Y esa palabra en el hebreo es nefesh. Primeramente, antes de entrar a analizar este primer término que encontramos aquí, cabe señalar que, por lo que hemos visto y lo que hemos comparado con las versiones, el alma podríamos decir que es igual a decir un ser. Eso es lo que tenemos a simple vista, ¿no? Al comparar las diferentes versiones. Ahora bien, tenemos también, al estudiar este pasaje, que dice que el cuerpo, el polvo de la tierra, más el espíritu o el aliento, dio por consiguiente un alma o un ser viviente. Bien. Ahora sí, pasamos a estudiar este primer término que se menciona, que es traducido como alma o como ser, que es la palabra hebrea nefesh. Esta va a ser nuestra primera palabra que vamos a analizar, la palabra que se traduce como alma o ser. Ya hemos mencionado que en hebreo se describe, acá está transliterado al español, nefesh, ¿sí? Aquí se encuentra en hebreo. Nefesh, además de traducirse como alma o como ser,
significa criatura que respira, pues proviene de la raíz nafash hebrea, de la raíz hebrea nafash, que significa respirar, respirar, ¿sí? Acá te citamos al diccionario expositor del tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento de 1985, páginas 237 y 38, hablando de este término nefesh. Dice, la esencia de la vida, o sea que la nefesh, ese término nefesh, dice, y llegó a ser un nefesh, podríamos decir, si lo leyéramos en hebreo. Nefesh significa la esencia de la vida, el acto de respirar. Pues habíamos comentado, ¿no?, que nefesh proviene de nafash, respirar, tomar aliento, dice. Ahora bien, comenta algo muy interesante, que el problema con el término en inglés, es decir, en el español alma, que se traduce en inglés como soul, la palabra alma, es que no hay un actual equivalente del término o idea de lo que representa en el lenguaje hebreo. O sea, lo que está diciendo acá el comentario es que tanto en el español como en el inglés no hay un equivalente de lo que plantea el idioma original. Es decir, que pues, en simples palabras, que el término traducido al español se queda corto para expresar lo que el lenguaje hebreo quería expresar, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poquito más a continuación, con otra cita. Ahora bien, hace un comentario que es muy interesante y fundamental entender, que dice, el sistema hebreo de pensamiento no incluye la combinación u oposición del cuerpo y el alma. ¿Cómo es eso? Dice que no incluye la combinación, o sea que el cuerpo y el alma es un ser viviente. No, no. La escritura habla ahí de que llegó a ser un alma. Tampoco habla de la oposición de estos, es decir, como que el cuerpo es distinto del alma. Tampoco. Sino que dice, estos son de origen greco-latino, y que es así, es así. Este término alma es de origen latino. La palabra alma, si bien no la presentamos en las diapositivas, la palabra alma viene del latín anima, y anima viene de animado, o sea, un ser animado, que está queriendo decir. Entonces cuando dice, fue un ser viviente animado, un ser animado, y se queda corto con lo que el lenguaje hebreo dice, porque como hemos visto en Nefesh, habla de la esencia de la vida, el acto de respirar, de tomar aliento, ¿no? La esencia de la vida, engloba mucho la esencia de la vida, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Otra cita del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, página 191, dice que etimológicamente se relaciona con la respiración y el aliento, tal como hemos visto en la cita anterior, entendidos como la manifestación de la vitalidad del cuerpo. Es que así, por simple lógica, uno si no respira, si no toma aliento, no es la esencia de la vida el respirar. Ahora dice, por esta razón denota genéricamente el principio vital de todos los seres vivos, hombres y animales por igual. El hombre, al igual que el animal, respiran, ¿no? Necesitamos respirar. Ahora bien, para otro diccionario, el diccionario adventista, dice que define esta palabra nefesh como aliento, como persona, vida, emociones, apetitos. O sea que vemos, y acá podemos entender por qué cuando el primer diccionario, la primera cita que comentábamos, decía que engloba la esencia de la vida. Porque la esencia de la vida que tenemos, el aliento, somos una persona, somos una vida, tenemos emociones, tenemos apetitos. Y a continuación vamos a mostrar dónde se encuentra este vocablo en la escritura. Son varios, puede pausar el video y ver cómo se traduce en cada versión. Son varios pasajes, no lo vamos a estar estudiando en profundidad, pero aquí se lo ponemos. En Génesis 1, 2 y 7 vemos que se traduce como ser viviente o alma viviente, que es lo que estamos viendo hasta aquí. Pero en otros pasajes se traducen como vida, como podemos ver aquí en estos pasajes. Se traducen como personas, se traduce como la voluntad de uno, ¿no? Un pronombre personal, el aliento, el alma, el ánimo, ahí está el término alma también, pensamiento, amargura, gozo, apetito, uno mismo, el deseo, pensamiento, suspiro, gusto. Y volvemos a traer y a reiterar lo que decía la primera cita, es la esencia de la vida. O sea, en nuestro ser, la esencia de nuestro ser. Vamos a encontrar todo esto lo que mencionamos, una voluntad, un aliento, un pensamiento, un suspiro, un deseo, un gusto, uno mismo, apetito, ¿no? Vamos a encontrar esto. Ahora bien, esto todo en relación con lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como bien podríamos comentar, o que para algunos que estén viendo este video pueden saber que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
Ahora bien, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, ¿sí? Y la palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para alma es psyche, y que tiene un pensamiento, una definición muy similar a lo que es nefesh, aunque se queda un poquito más corta que nefesh, ¿sí? Aquí encontramos la palabra transliterada psyche, que bueno, aquí está la palabra en griego, y que se utiliza usualmente para transliterar esta, ¿sí? Eso lo podemos ver en el caso de la Septuaginta, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, ¿sí? Y se traduce en la Biblia esta palabra, esta expresión psyche, como ser, vida, alma, ánimo, corazón, el aliento vital, el alma humana, el yo, una persona humana, una persona. Así que vemos que es muy similar a lo que en el Antiguo Testamento encontramos, ¿no? En ningún momento habla de algo inmortal o separado del cuerpo, sino que todo enfatiza al ser viviente, a uno completo, al yo, como dice, ¿sí? Hay algunos pasajes, si quieren nuevamente hacer pausa y buscarlo, a los versículos, se encuentran reiteradas veces y acá está como se lo ha traducido, como corazón, ser humano, seres vivientes, alma y vida. ¿Bien? Ahora bien, lo segundo que quisiera compartir con ustedes es respecto al término utilizado para hablar del hombre, ¿sí? Que es el término Adán, ¿sí? Ahí lo podemos observar como se encuentra en hebreo. Ahora bien, el término Adán, o el término que se traduce como hombre, se puede también traducir, podríamos decir de otra manera, como rojizo. ¿Por qué? Bien, esto tiene mucha relación con otro término que es familiar y que proviene de la misma raíz, que es Adama, ¿sí? Tierra. Y tierra específicamente por su rojez. Es decir, la tierra que es como arcillosa, bueno, a ese tipo de tierra se refiere, ¿no? Entonces cuando dice que Génesis 2.7 que habíamos leído, que dice, creó al hombre, lo podríamos decir como dice en hebreo, creó a Adán, y dice del polvo de la tierra. Esa palabra tierra es la que encontramos acá, que estamos presentando a continuación, que es Adama. Entonces podríamos decir, creó Dios a Adán del polvo de la Adama. Bueno, esto es muy común en las escrituras hebreas, en el idioma hebreo, ¿no? De utilizar así esta relación entre palabras. Bien, entonces cuando dice que creó a Adán, lo creó, dice, la dama, de la tierra roja, es decir, la tierra arcillosa, que de ese estilo, ¿no? Una tierra roja. Y de esta misma raíz proviene, por comentar, viene también la palabra dam, que es sangre, ¿sí? Entonces ahora sí entramos a esa terminología cuando dice que formó del polvo de la tierra. La palabra para que se utiliza para polvo es zafar en el hebreo, como lo podemos observar aquí en la siguiente diapositiva que estamos presentando. Y la palabra para forma es yetzer. Es muy interesante estas dos. ¿Por qué? Porque la primera que encontramos, yetzer, es decir, se traduce como formar o formó Dios, es un término que se utiliza mucho en la escritura para hablar de la alfarería, es decir, formar, pero específicamente como un alfarero. ¿Bien? Y la palabra para afar, para polvo, esa palabra dice formó del polvo, es la palabra afar, y que se puede traducir como lodo o barro. O sea que dice que formó Dios al hombre de la tierra que es como roja, arcillosa. Del lodo o el barro la creó, así como lo hace un alfarero. ¿Se va entendiendo la idea? Y algo que me gustaría compartir con ustedes es que la ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra, ¿sí? Es solo con tal de ver la descomposición del cuerpo humano, ¿no? Después de la muerte, algo que vamos a hablar en el siguiente tema. ¿Sí? Esta da testimonio del mismo hecho también. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y entre otros más, ¿no? Algunos otros en menores cantidades o proporciones, pero también que se encuentran en la Tierra. Así que cuán cierto es lo que hemos estudiado hasta aquí, que el hombre fue hecho del polvo de la Tierra. ¿Sí? ¿Cuán cierto es? Y quisiera compartir con usted algunos versículos que hablan de esta realidad, de cómo Dios nos considera, ¿no? Como barro. Dice Isaías 29:16, que dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero, o sea, acá está hablando de Dios, como el barro? O sea, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo, o lo que está formado, diga el que lo formó,
Él no tiene entendimiento. Aquí podemos ver esta realidad. Y la palabra acá nuevamente tenemos formó, como dice en Génesis, formó, ¿no? Y acá vemos cómo está relacionado con la alfarería, con el alfarero, que es Dios. Y aquí está hablando de esa disputa que muchas veces la creación dice, no, Dios no me creó. Y acá dice, ¿cómo puede decir el barro eso al alfarero? No lo puede decir. ¿Bien? Entonces vemos que aquí en Génesis 2.7 se nos dice que el creador, o sea Dios, nos modeló o nos formó, ¿sí? Diseñó al hombre como lo hace un alfarero, ¿sí? Como un alfarero se utiliza esta imagen, ¿bien? Con el borro, utilizando el polvo de la tierra, ¿no? Que hemos compartido que se puede traducir como barro también, ¿sí? Otro pasaje más que habla de esta gran verdad es Job 8:10-12. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma. Nuevamente acá esta idea, ¿no? Como a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel, de carne, me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Y está la idea nuevamente del espíritu, o sea, está el polvo de la tierra y el espíritu, ¿sí? Isaías 64:8 que dice, ahora bien Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que somos obra de tus manos, dice. Podríamos decir que este es el último de los términos que vamos a estar tocando, que es Neyamá, el aliento de vida que se dice, ¿no? Que después de que hablamos del polvo, de la tierra, cómo nos formó, dice que él insulfó o sopló aliento, un soplo de vida, dice, y ahí llegó el hombre a ser el alma, ¿no? Al igual que esta, es otra palabra hebrea, ¿no? Que es la palabra hebrea Neyamá, que expresa, ¿no? Un soplo, el soplo divino, ¿no? Que como lo hemos visto, dice que Dios sopló, o sea, el soplo divino fue el principio que nos dio vitalidad, ¿sí? Muchas veces este término está muy relacionado con el espíritu, ¿sí? Y se habla como el principio de vida racional, o sea, somos seres racionales, sensibles e intelectuales. Esta palabra Neyamá proviene del verbo nasham, que significa respirar. Nuevamente vemos como hay una relación con el otro término, alma también, el nefesh. ¿Sí? Cuando Dios sopla, ¿no?, el aliento de vida en Adán, le dio más que solamente la existencia física, ¿no?, como los animales, ¿no?, sino que también impartió la esencia espiritual, porque somos seres espirituales e intelectuales, ¿no?, que eso nos diferencia, ¿no?, de los animales, que somos seres espirituales, como dice la Escritura. Dios es espíritu, y dice que no hizo su imagen. Si Dios es espíritu, nosotros somos espirituales también. Además de eso nos dotó, ¿no?, de maravillosos talentos y capacidades y demás, ¿sí? Y el instrumento, la chispa que podríamos decir hizo accionar la vida, ¿no?, fue este aliento de Dios, este espíritu. Y este es el pensamiento que aparece en Job 33:4, que dice, y el espíritu, y acá vamos a hacer un comentario, ¿no? El espíritu en hebreo es ruach, como lo vemos ahí entre paréntesis. De Dios me hizo, y el soplo, ahí está, el neyamá, el aliento del omnipotente me dio vida. En el lenguaje hebreo, como otros más lenguajes, no es el único, así como el griego y demás lenguajes antiguos, existía una estructura que se llama quiásmica o quiástica, ¿no?, es decir, de X, que era para enfatizar una verdad, o podríamos decirlo de una manera sencilla, para transmitir una idea, ¿sí?, utilizando a veces diferentes palabras. Y esto claramente lo vamos a ver en este pasaje de Job 33:4, en donde el espíritu y el aliento son lo mismo, reflejan la misma idea de Génesis. Vamos a verlo. Job 33:4 decía que el espíritu de Dios me hizo. Bien, acá lo hemos puesto, ¿no?, con A y B. Ahora, después encontramos que en el siguiente párrafo habla de lo mismo, pero con otras palabras, porque dice, y el soplo, ¿no?, el espíritu y el soplo, podemos ver aquí en esta estructura que el soplo y el espíritu es lo mismo, del omnipotente. Acá dice el espíritu de Dios y acá dice el omnipotente. ¿Quién es el omnipotente? Es Dios. Vemos la misma verdad reflejada con otras palabras, ¿sí? Y después el segundo, que decía me hizo, en el segundo párrafo no dice me hizo, sino me dio vida. Prácticamente reflejan la misma idea. Si me hizo, me dio vida, ¿no? Bueno, y eso es lo que hace prácticamente la estructura quiástica, enfatizar una idea utilizando, ¿no?,
así como podemos decir dos bloques, A y B, C y así, para transmitir la idea central del pasaje, como lo vemos aquí, que con esto podemos concluir que el espíritu y el aliento son lo mismo, o sea que cuando vemos que diga espíritu o aliento, se está hablando y enfatizando la misma idea. ¿Bien? Y la escritura habla que cuando este aliento es impartido al hombre, equivale a su vida, a su ser, ¿sí? A la vida misma. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Josué 1.14 que dice: los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, pero pasaron a espada todos los hombres hasta exterminarlos, sin dejar a ninguno con vida. Y esa palabra vida es Neshama, la que se traduce como aliento en Génesis 2.7, ¿sí? Así que podemos ver claramente con este pasaje que este aliento equivale a la vida del ser, ¿sí? Y es así como el aliento o el hálito, y así el espíritu, el origen de su derivación es la inhalación y la exhalación, o sea, el respirar, ¿sí? Y que esto es el pilar de la vida humana. Es el pilar, claramente, porque si uno no respira, ¿qué pasa? Muere, claramente. Entonces vemos con esto que es como la respiración equivale a nuestra vida, porque uno no puede sobrevivir sin respirar, ¿sí? Y eso lo podemos ver claramente con lo que hemos estudiado. Ahora bien, dice el aliento de vida, ¿no? Esa palabra es la que se traduce chayá en hebreo, ¿sí? La que encontramos aquí, que se tradujo como vida, cuando dice y el aliento de vida, dice. ¿Bien? Esa es la aplicación, ¿no? Del alma, del ser, de nosotros. Es decir, un ser que inhala, ¿no? Un ser que inhala, que respira, que tiene pensamiento en todo, vive, ¿no? Al exhalar, al respirar, todo eso que hace el ser, vive. Es más, podemos traer una idea común, popular, un pensamiento popular, una frase popular, que cuando decimos, por lo menos aquí popular en mi país donde yo me encuentro, en Argentina, cuando decimos, no hay un alma en la calle. Muchos de los que estén viendo este video van a saber a qué me refiero cuando decimos esto. En ningún momento estamos afirmando que hay almas así de seres muertos que están dando vuelta. No, claramente que cuando decimos no hay ni un alma, nos estamos refiriendo que no hay ninguna persona en la calle. Y esa es prácticamente la idea, ¿no? Un alma es un ser completo que tiene pensamiento, que inhala, que exhala, que respira y al hacer estas cosas vive. ¿Sí? Bien. Podríamos resumir un poquito, ¿no? Entonces encontramos que en el hebreo, así como el griego, ¿no? Vamos a encontrar esta terminología, ¿no? En hebreo se utiliza la palabra neshama o ruach, que sería espíritu o hálito, neshama. En el Nuevo Testamento también se utiliza para espíritu la palabra feuna, que no se refiere a ninguna entidad inteligente capaz de vivir fuera del cuerpo, sino que al igual que en el hebreo, habla del hálito, del aliento o el espíritu, lo que es esencial y el principio de la existencia, porque sin el respirar, nuevamente reiteramos esto, no vivimos. Bien, ahora bien, hemos estudiado hasta aquí que el polvo de la tierra más el aliento de vida impartido por Dios hacia nosotros da por consiguiente un alma o un ser viviente. ¿Sí? Hemos estudiado que, si bien es cierto que la palabra alma o ser, podríamos decir que un poquito más se acerca a la realidad la palabra ser, se quedan cortas, ¿sí? Con lo que el lenguaje hebreo quería enfatizar. Vemos que enfatiza un ser que respira, que es capaz, que tiene emociones, que tiene voluntad, que tiene pensamientos, que tiene deseos, que tiene un corazón, que es una persona, habla del yo, todo eso, ¿no? Todo eso es lo que enfatiza. Un ser completo, ¿sí? Y en un momento afirma que el alma es algo eterno, ¿no? Que uno muere y sigue viviendo, ¿no? Pero de esto nos vamos a encargar de hablar un poquito más a profundidad en el segundo tema, ¿sí? Y dar los argumentos porque esto no es así y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, ¿sí? Así que es una idea equivocada decir que como somos un alma somos inmortales. Claramente no, claramente no, porque dice que somos un alma, un ser viviente cuando estamos conformados del polvo, mal aliento de vida impartido por Dios. Ahí llegamos a ser un alma. No es que Dios nos dio un alma, somos un alma en sí. Somos un ser en sí. ¿Sí?
Ahora bien, hemos llegado ya a la conclusión de este nuestro tema. Eh, los esperamos a todos en el siguiente tema que vamos a estar estudiando, en el tema número 2, la naturaleza de la muerte, qué es la muerte y más. ¿Sí? Así que los esperamos en el siguiente video. Prontamente, Dios mediante, vamos a estar dejando en la descripción la presentación de este tema para todos aquellos que la quieran tener y quieran compartirla. Así que todo lo que hayamos puesto hasta aquí puede serle de bendición y edificación. Así que les mando un abrazo, un cálido abrazo, y espero que puedan acompañarnos en el siguiente tema. Dios los bendiga a todos.